Shabbat Shalom, amada familia yagüista. Shabbat Shalom. Desde el sureste mexicano envío un fraternal abrazo para todos y cada uno de ustedes. Hoy la mayoría ya me conoce, soy el hermano Mario Cruz, pastor de la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua, México, su servidor. Amada familia, ¿cuántos estamos gozosos disfrutando de este sexto día del 10º mes? ¿Cuántos estamos gozosos, hermanos? Amén, aleluya, ¿verdad? Un día delicia, día para alegrarnos, día para gozarnos delante de nuestro Elohim. Yo me gozo, mi hermano, cada vez que llega este séptimo día, me gozo. Sí. Bien, mis amados hermanos, para un servidor es un privilegio el poder venir delante de ustedes para exponer el mensaje de vida. Y por eso deseo de inicio agradecer a nuestro Padre bendito, a nuestro Padre bueno, a Yahweh, por el respirar y por esa oportunidad que se me da. Gracias, Padre, por el respirar, por permitirme estar aquí delante de tu asamblea, delante de mis hermanos. Que sea usted, Padre bendito, el que haga la obra, el que nos guíe en nuestro caminar y el que abra nuestro corazón para que la semilla de vida llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, bendito Yahweh, en el nombre de Yahushua. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como está escrito que todo lo que respira alabe a Yahweh, entonces vamos a preparar nuestro corazón para recibir esa palabra de vida que es la semilla de vida. Como introducción, veamos lo que dice el capítulo 15, verso 4 de la carta enviada por el emisario Shaul a los creyentes en Roma. Desde una perspectiva hebrea, el emisario nos habla de que todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esas palabras nos conectan directamente con las Escrituras hebreas como fuente viva, una fuente viva de sabiduría, instrucción y de fe, de emuná, enseñándonos la emuná de Israel, a través de la historia y la perseverancia bajo la guía de ¿quién? De Yahweh. Para encontrar esa esperanza, la tikvá, a pesar de las pruebas, de todo aquello que estemos pasando, hermano. En ese pensamiento hebreo, lo que fue escrito antes, o sea, las escrituras hebreas, como instrucción, el Tanaj, no son solo relatos, sino la instrucción divina que guía la vida. Shaul, nuestro hermano Shaul, el emisor, resalta que esas escrituras son para nosotros hoy. Escrituras que son historias de paciencia, de consuelo y de la fidelidad de Yahweh. Son para nosotros hoy, hermano. Cada vez que tú tomes tu Torah, es palabra de vida, es semilla. Cada vez que tú tomes tu escritura, es palabra de vida. Bien, queridos hermanos, y para desarrollar el tema de hoy, continuemos con el emisario Saúl y veamos esa importante súplica
Os ruego que se encuentre en el capítulo 12, verso 1 y 2 de la misma carta que se le envió a los creyentes en Roma y que la letra dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional. No se amolden, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la buena voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Desde el pensamiento hebreo, este mensaje revela una poderosa continuidad entre los conceptos del sacrificio y la santidad, y su cumplimiento y transformación en la vida del creyente. El emisario utiliza un estilo de enseñanza hebreo, y los términos clave adquieren matices significativos al contrastarlos con el contexto del templo y la Torá. Pero veamos ahora algunos de esos términos clave que nos van a llevar a nuestra enseñanza, nos van a guiar hacia nuestra enseñanza. Uno de esos términos clave es ofrecer nuestros cuerpos. Si lo dice la escritura, ofrezcan, ¿sí?, sus cuerpos. Ofrecer nuestros cuerpos. ¿De qué manera? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh. Si meditamos que para un yahudita del primer siglo, la idea de un sacrificio estaba firmemente ligada al templo de Jerusalén y al término levítico, al sistema levítico, donde los animales eran presentados, sacrificados y consumidos por el fuego en el altar. Esos rituales estaban prescritos por Yahweh para la expiación y la comunión. Recordemos que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 58 de la era común, de nuestra era. Ofrezcan sus cuerpos. En lugar de un animal, Saúl insta a los creyentes a ofrecer sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque esto abarca la totalidad de la existencia humana. Acciones, pasiones, mente y voluntad. Retengamos en nuestra mente que el cuerpo es el instrumento mediante el cual se practica la justicia o el pecado. Tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como un corbán. Esta es una paradoja intencional. Desde una perspectiva hebrea, ya que los sacrificios del templo estaban muertos. El sacrificio vivo implica una dedicación continua y diaria, no un evento único. El creyente vive constantemente en el altar, entregando a Elohim lo que requiere una muerte diaria al pecado y al yo. Un sacrificio vivo. Tenemos que venir al altar
de manera que constante, entregando a Elohim lo que Él requiere. Y Él requiere una muerte diaria al pecado y al yo. Nuestro Mesías dijo claramente: el que quiera venir en pos de mí, tome su madero, ¿sí? Y niéguese cada día y venga y sígame. Ese sacrificio vivo, como debe de ser, santo, agradable a Yahweh. La palabra hebrea, Hakadosh, se traduce como en santidad o consagrado, y que significa ser apartado para el servicio y propósito de Yahweh. En el templo, en el santuario, solamente los animales puros y sin defecto eran aceptables. El creyente, ahora, el creyente redimido por la misericordia de Yahweh es hecho santo y aceptable a través del Mesías Yahushua. Y su vida dedicada es la clase de sacrificio que a Elohim le agrada. Y es importante mencionar que la misericordia de Yahweh se encuentra descrita en el capítulo anterior al que estamos estudiando. En el capítulo 11 de esta misma carta. Justo un capítulo antes, ¿sí? Justo un capítulo antes de este capítulo llevado a estudio. ¿Cómo debe de ser ese sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh? ¿Cómo qué? Como dice el emisario, como su culto racional, como su servicio espiritual. La frase griega, que es latreia, logique, se traduce a menudo como culto racional o servicio espiritual. Pero en el pensamiento hebreo, el servicio a Elohim, que es abodá, no se limita a rituales litúrgicos. Abarca toda la vida dedicada a obedecer a Yahweh con entendimiento y propósito. La verdadera adoración es vivir de acuerdo con la voluntad de Elohim, no solo realizar ceremonias externas. Pero veamos cómo continúa el emisor diciendo en el siguiente verso: no se amolden a este siglo, no se conformen a este siglo o mundo. La idea de este siglo tiene raíces en la distinción hebrea entre la era actual y la era venidera. La era actual, todos lo sabemos, porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Esta era actual está llena de maldad y de influencias corruptas. Hay una gran distinción. No se amolden a este siglo. El enviado Shaul advierte contra la adopción de los valores, patrones de pensamiento y prácticas de la era caída. Cuidado, hermanos. Nosotros no tenemos que amoldarnos, ¿sí? A este mundo. Nosotros no tenemos que amoldarnos a este siglo. Nosotros no tenemos que andar celebrando tradiciones católicas romanas. Ninguna tradición. Esas tradiciones católicas romanas como Navidad, la idolatría a Jano, regalos de reyes, mentiras tras mentiras tras mentiras, celebración a Cupido, y así puedo mencionarles muchas.
Nosotros no tenemos que amoldarnos a este siglo, sino debemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento o mente. Ese concepto hebreo de la mente, lev o nefesh, en un sentido más amplio, no se limita al intelecto, sino que incluye el asiento de la voluntad, las emociones y la moral. La renovación de la mente. Esa renovación de la mente. Mientras que los traductores de los escritos nazarenos usaron la palabra griega metanoia, que implica un cambio de mente o arrepentimiento, o el término griego anakainosis para renovación. El concepto hebreo es hadash. Y ese concepto proporciona una base indubitable profunda, ya que la renovación de la mente a través del concepto hebreo de Hadash no se trata solo de adquirir nuevos conocimientos, sino de una reconstrucción interna completa, interna y completa de la forma en que una persona piensa y percibe el mundo. La renovación de la mente significa reemplazar la mentalidad mundana con la perspectiva y los valores del reino de Yahweh. No es una simple mejora, no, hermano, no, sino una mente totalmente nueva, un cambio por medio de qué, de la regeneración del espíritu de santidad. Es volver al diseño original, que implica un proceso continuo, el que los patrones del pensamiento heredados del mundo son reemplazados por los pensamientos y la voluntad divina. ¿Cuántos de nosotros veníamos de qué? ¿Sí? Con los pensamientos del mundo. ¿Cuántos de nosotros veníamos con los pensamientos doctrinales? ¿Sí? Apartados de Yahweh totalmente. Y por eso es que esa renovación de la mente significa reemplazar esa mentalidad mundana con la perspectiva y los valores del reino de Yahweh. Que la Torah esté en nuestro corazón. Mis queridos hermanos, ese proceso divino es una acción en la que el Espíritu de Santidad reescribe, ¿sí?, archivos mentales viejos y dañados con la verdad. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Sean santos porque yo soy santo. Esa acción de reescribir esos archivos mentales viejos y dañados con la verdad resulta en una transformación, en una metamorfosis espiritual de toda la vida de la persona, no solo de su intelecto. No, hermanos. La renovación de la mente a través de la lente del concepto hebreo, Hadash, se entiende como una restauración y reconstrucción radical
del pensamiento y el entendimiento por medio de la palabra de Yahweh. Lo que nos va a llevar a una vida, ¿sí? O lo que va a llevar al creyente a una vida transformada y alineada con la voluntad del Eterno. Y esto se alinea con con las promesas proféticas del Tanaj, ¿o no, hermanos? Claro, alineado totalmente con las promesas proféticas del Tanaj, de un nuevo corazón y una nueva mente, donde la Torá sería escrita internamente en nosotros. Eso lo dice, sí, el Eterno a través del profeta Jeremías. Pero mis queridos hermanos, mis amados hermanos, ¿qué pasa si no hay renovación en nuestra mente? ¿Qué pasaría? ¿Acaso terminaríamos menospreciando la palabra de quién? ¿De Yahweh? Esa es una pregunta demasiado importante. Terminaríamos menospreciando la palabra de Elohim. Analicemos, analicemos qué es el menosprecio y qué significa mostrar desprecio según la Sagrada Escritura. Menosprecio. Esa palabra implica conceder a alguien o algo menos valor o importancia de los que merece, tratándolo como un ser que, como alguien, como algo inferior o insignificante. Ese es el menosprecio, ese es el concepto, la definición de menosprecio. Sí. Ahora veamos la definición de desprecio. Desprecio es una falta de respeto más activa y a menudo manifiesta y puede implicar burla o desdén abierto totalmente. En el pensamiento hebreo, en el pensamiento escritural, tanto el menosprecio como el desprecio son vistos como actitudes y acciones moralmente negativas que implican una grave falta de respeto por la dignidad privativa de los demás, un valor central en su ética. Ambos términos se usan a menudo de manera intercambiable en textos bíblicos, pero se puede entender con matices distintos en su manifestación y objeto. El núcleo, ese núcleo del significado es no considerar, no valorar o tener en poco, y se considera una enfermedad en el ser. Así está considerada como una enfermedad en el ser, con consecuencias devastadoras totalmente para las relaciones humanas y la vida espiritual. Pero para ilustrar nuestro tema, mis queridos hermanos, elegí tres porciones de la Torá, tres porciones que hemos venido estudiando, ¿sí? Al cierre del Shabbat, con nuestro querido hermano Gabriel y muchos hermanos que ahí se presentan. Esas tres porciones de la Torá son para referenciar los conceptos de desprecio y menosprecio, ¿sí? Y esas tres porciones son Levítico 26:15, Números 14:11 y Números 15:31.
que aunque no comparten la misma raíz verbal, todos expresan conceptos de desprecio o rechazo. Provienen de raíces diferentes. Veamos lo que dice Levítico, Guayicrá, 26:15. Sí. Desde el 14, pero si ustedes no me obedecen y observan todos mis mandamientos, el verso 15, si rechazan mis leyes y desprecian mis reglas, de manera que no observen todos mis mandamientos y quiebren mi alianza, ¿qué es lo que habrá? ¿Qué es lo que continúa? Un decreto. Rechazan. Tim asú, timasú. La raíz hebrea es más y significa rechazar, desdeñar. Si rechazan mis leyes y desprecian, Tigal, de la raíz Gaal, que significa qué? Despreciar, aborrecer. Números 14:11. Yahweh le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me va a menospreciar este pueblo? ¿Y hasta cuándo van a tener falta de confianza en mí, a pesar de todas las señales que he realizado en su medio? ¡Wow! ¿Hasta cuándo me va a despreciar? ¿Hasta cuándo me va a menospreciar? Menospreciar, Yinatsuni, con la raíz Naats, menospreciar, irritar, despreciar. Números 15:31. Les voy a leer desde el 29, 30 y 31. Para el ciudadano entre los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos, tendrá una misma ley. Tendrás una misma ley para cualquiera que actúe por error. Pero la persona, sea ciudadano o extranjero, que actúe desafiantemente e insulte a Yahweh, esa persona será eliminada de entre su pueblo porque ha despreciado la palabra de Yahweh y ha violado su mandamiento. Esa persona será eliminada del todo, llevará su culpa, porque ha despreciado, basá, es la misma raíz, raíz primordial. Basá, tener en poco, menospreciar, despreciar, tratar con desdén. Mis queridos hermanos, esas palabras que les presenté, sí, son distintas y tienen raíces etimológicas diferentes. Aunque en el contexto de la desobediencia y la incredulidad del pueblo de Israel, todas transmiten una actitud similar. ¿De falta de qué? De respeto y aprecio por Elohim, sus mandamientos y su alianza, su pacto. Manifestación del qué, del menosprecio. Se puede manifestar internamente como cuando Mical menospreció en su corazón al rey David por danzar ante Yahweh. ¿Sí lo recuerdan ese pasaje? Es una manifestación interna y está escrito ahí.
En segunda de Samuel, capítulo 6. Esa manifestación del menosprecio también puede ser una actitud subyacente que lleva a la discriminación o a ignorar las necesidades de los demás, especialmente de aquellos más vulnerables como los pobres, las viudas o los huérfanos. Yo les he estado hablando de esa perspectiva ética hebrea que enfatiza la compasión y la benevolencia hacia los necesitados y el menosprecio hacia ellos es condenado como un pecado grave. Manifestación del desprecio. A menudo se asocia con la maldad. Está escrito en Proverbios 18:3. Se asocia con la maldad y con faltas de respeto dirigidas hacia qué? Hacia la Torah divina. El desprecio es una expresión de orgullo y un concepto elevado de uno mismo, lo opuesto a la humildad. El desprecio es visto como destructivo para la comunidad y la relación con Yahweh. La literatura escritural, la escritura hebrea, los escritos nazarenos y hasta la rabínica, hermanos, condena a quienes desprecian a otros, recordando que Yahweh ve a los menospreciados y puede transformar su dolor. Sí, hermano. ¿Cuántas veces has sido despreciado? ¿Cuántas veces has sido menospreciado? Pero ¿cuántas veces también tú has despreciado? ¿Cuántas veces has menospreciado? Y te voy a decir algo. ¿Cuántas veces hemos menospreciado o despreciado la palabra de Yahweh? Continuando con esa perspectiva, el menosprecio, desprecio o desobediencia a la Torá y los mandamientos de Elohim es un tema central en el Tanaj. Varios personajes, tanto individual como colectivamente, son presentados como ejemplos de este comportamiento y sus consecuencias. Y no es para que nosotros levantemos el dedo y lo señalemos, no. Recordemos lo que leímos al principio, que todo lo que fue escrito, ¿sí? Antes, todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza se escribió para nuestro crecimiento, para nuestra madurez y para nuestro diario vivir. Veamos algunos de esos personajes y grupos más destacados. El pueblo de Israel en el desierto. En numerosas ocasiones tras la salida de Misraim, cómo el Eterno lo sacó de ahí. Pero vemos que en numerosas ocasiones tras esa salida, explicado a lo largo de los libros de Shemot, de Éxodo, de Vayikra, Levítico, de Bemidbar, Números, y de Barín, Deuteronomio, el pueblo de Israel en su conjunto, pero repetidamente, sí, repetidamente vemos el desobedecer a los mandamientos de la Torah, ya que en numerosas ocasiones, sí, los israelitas murmuraron y se quejaron contra Moshe y contra Yahweh, añorando que la esclavitud, añorando la opresión, añorando mi rayi, desobedeciendo los mandamientos, leyes, sí,
esos mandatos, esas promesas, y llegando todavía al extremo de adorar el becerro de oro, de hacer un becerro, de adorarlo, de festejarlo, y todavía esa negativa de entrar a la tierra prometida, lo, la cual todo eso tuvo un resultado, el resultado de vagar por el desierto durante 40 años, probando qué es lo que había en el corazón. Veamos otros personajes que también vamos a seguir estudiando. Por cierto, Korah, Datán y Abirán. Estos individuos, líderes, lideraron, desafiaron públicamente la autoridad divinamente otorgada a Moshe y a Aarón, cuestionando su liderazgo sobre la congregación. Su rebelión fue castigada severamente, ya que la tierra se abrió y los tragó vivos como castigo directo de quién, de Elohim. Eso lo vamos a ver hoy en la tarde, lo vamos a estudiar, lo vamos a meditar, ¿sí? Para nuestra enseñanza, para nuestro diario vivir, para el cambio de corazón, para el cambio de pensamiento. Vemos otro personaje, el rey Saúl. Ese primer rey de Israel fue primer que finalmente rechazado por Yahweh como monarca debido a su repetida desobediencia. Eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 15. ¡Wow! Pero si nosotros vemos, seguimos viendo, seguimos analizando, seguimos estudiando, vemos en Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19, ¿sí? Esa palabra hebrea, basá, raíz. Esa palabra hebrea que el profeta Natán utilizó para decirle a David que había menospreciado o despreciado la palabra de Yahweh. Esa palabra tiene un significado profundo en el contexto que escritural. Se traduce como menospreciar, despreciar, tener en poco o mirar con qué, con desdén. Vemos cómo David fue que confrontado, ¿sí? Por el profeta enviado por Natán. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Vemos ahí cómo le dice que Elohim, cómo le indica a David que sus acciones no fueron solo errores, sino un acto de considerar que la Torá divina, la instrucción divina, como algo sin valor o indigno de respeto. Sabemos los resultados y vemos cómo David reconoció, como el rey reconoció su pecado tras esa confrontación directa, respondiendo, pequé contra Yahweh. Y así podemos ver muchísimos personajes. Por ejemplo, los reyes de Israel. Esos reyes del reino del norte, idólatras, cómo llegaron al menosprecio, al desprecio, ¿sí? De los mandamientos, de la Torá.
Reyes que permitieron o promovieron la idolatría y abandonaron que los pactos, las alianzas de Yahweh. Mis queridos hermanos, estos relatos sirven como advertencias sobre la importancia de adherirse a los mandamientos de la Torá. Estos ejemplos muestran que el rechazo a la palabra de Elohim puede manifestarse como desobediencia, como incredulidad, como orgullo, o que priorizar los deseos personales sobre los mandatos divinos. ¿Escuchaste bien, hermano? ¿Qué enseñanza tan magna nos da el enviado Saúl, ¿sí? Al instruirnos en la Torá y los profetas, y de cómo él tuvo que vivir ese proceso tan relevante de que no se amolde a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de quién, de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. La idea es que una mente renovada es necesaria para comprender y vivir que la voluntad de Yahweh. Y es por eso que el mismo enviado Saúl, a través de la carta que se envió a los Efesios, también instruye a los creyentes a renovarse en el espíritu de la mente, en el espíritu de su mente, dice así. Escrito está en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, versos 22 al 24. Dice, con respecto a su antigua manera de vivir, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está aquí viciado por los deseos engañosos. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim, en justicia y santidad de verdad. Esta porción, pero renuévense en el espíritu de su mente. Esa frase, ¿qué sugiere? Sugiere que sin un cambio interno de perspectiva y pensamiento, las enseñanzas divinas o la palabra de Elohim no pueden ser comprendidas, aceptadas o aplicadas correctamente, resultando que en un rechazo práctico de ellas. Cuidado, hermanos. Y si vemos, esta es la misma enseñanza y concepto que Yahoshua menciona como nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se entiende principalmente como un retorno, teshuvá, ¿sí? A Elohim. Y un cambio profundo de qué? Del corazón y la naturaleza espiritual, lo cual se alinea con las promesas, esas promesas proféticas del Tanaj, sobre una qué? Renovación interna. ¿Y para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Yahweh. El objetivo final de este proceso es el discernimiento, probar, discernir, que en la misma línea de pensamiento hebreo
es conocer a Yahweh. El conocer a Yahweh implica experimentarlo y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y al Mesías Yahoshua como, ¿qué? Como el Mashiach. Y a Yahoshua, perdón, y a Yahoshua como el Mashiach al que tú has enviado. Una mente renovada permite al creyente vivir, ¿qué? La halajá, el camino por el que se debe de caminar, la instrucción práctica de la vida. Esa instrucción de Elohim de manera efectiva y gozosa, mi querido hermano. En resumen, Romanos capítulo 12, ese verso 1 y 2, es un llamado a una vida de santidad práctica y holística, donde los conceptos del sistema sacrificial del templo se reinterpretan espiritualmente. El creyente es el sacrificio vivo. Su vida es la adoración racional y la obediencia a la voluntad de Elohim se hace posible a través de una transformación interna y continua de la mente. Y es de suma importancia el mencionar, ¿sí? De suma importancia de mencionar es que el Mesías es el cumplimiento de las promesas de Yahweh y el medio a través del cual esta vida de sacrificio vivo es posible. Su sacrificio perfecto y único, mencionado en los capítulos anteriores de la carta a los creyentes, ¿sí? Romanos, ese sacrificio perfecto y único hace posible que los creyentes vivan de una manera que realmente agrada a Elohim. Algo que era imposible de lograr. Imposible de lograr solo mediante los esfuerzos propios. Dice Efesios capítulo 5, verso 2. Por lo tanto, sean imitadores de Elohim como hijos amados y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Nuestro Mashiach fue una ofrenda de olor grato para que nosotros lo fuéramos para Elohim. El capítulo 2, verso 15 de la segunda carta a los Corintios nos dice, porque para Elohim somos olor fragante del Mashiach, en los que se salva y en los que se pierde. ¿Cuál es el olor fragante que se percibe en nosotros? ¿Cuál es ese olor, hermano? Ser el olor fragante para Elohim significa que nuestra vida, acciones y adoración son agradables y aceptables para Él, para Yahweh, manifestando el carácter del Mesías a través de qué? De la gratitud, a través del amor, a través de la obediencia y la muerte al yo, la muerte a nosotros mismos, convirtiéndonos en testimonio de la buena noticia, convirtiéndonos en un aroma de vida. Ese olor fragante, ser ese olor fragante para Elohim es vivir como una ofrenda sacrificial para glorificar a Yahweh.
Ahí está nuestro ejemplo, el Mesías. Él siempre lo fue. ¿Y cómo se manifiesta ese olor fragante? Pues en la adoración, en la gratitud, especialmente en tiempos difíciles. Hermanos, ¿cuánto le podemos dar gracias al Padre cuando estamos bien? Pero cuando estamos pasando problemas, cuando estamos pasando situaciones, es cuando tenemos que dar gracias, demostrando confianza en Yahweh. Ese es un aroma grato, ese es un olor fragante, mi hermano, en nuestras acciones, en nuestro carácter. Es en nuestras acciones y carácter. ¿Por qué? Porque nuestras palabras, amor y buenas obras edifican a otros y van a reflejar la imagen y el conocimiento del Mesías. Ya lo dijimos, al morir a nosotros mismos. ¿Cómo? Dejando atrás el egoísmo, los celos, la ira. ¿Eso qué produce? Un aroma agradable, una ofrenda sacrificial. Mis queridos hermanos, nosotros como creyentes somos ese aroma que se esparce llevando el mensaje de vida. No es un olor físico, sino un reflejo espiritual de la santidad y el amor del Mesías que Yahweh percibe y se complace en ello a través de la vida del creyente. Es por eso que nosotros debemos ofrendar y ofrendamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo de obediencia. Y es por eso que nosotros debemos ofrecer nuestras vidas en sacrificios espirituales y como libación el conocimiento de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach. Mis queridos hermanos, para finalizar, quiero rememorar la Torá en el capítulo 15, versos 14 al 16 del libro de Bemidbar, Números. ¿Por qué? Porque este pasaje nos enseña que es una sola Torá para todos, sin importar su nacionalidad. En el momento que un creyente en la emuná, en la fe obediente de la Torá, se adhiera a Israel o es adherido a Israel mediante la conversión en quién? En Yeshua HaMashiach, siendo la única conversión válida por la palabra con respecto al Eterno, porque Él es la puerta de entrada, ¿o no, hermanos? Y entendemos que así como el pueblo de Israel, nosotros fuimos llamados a obedecer la Torá. El Eterno ha dejado este parámetro y deja este parámetro bien claro y de diferentes maneras establecidos por todo el documento escritural, todo el documento bíblico. Mis queridos hermanos, no me queda más que efectuar el mismo ruego que hizo. ¿Quién? El enviado Saúl. En Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional. Verso 2. No se amolden, no se amolden a este mundo, no se amolden a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. No se amolden, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. No lo hagamos, hermano. No nos amoldemos, no imitemos la conducta ni las costumbres de este mundo. Amén y amén.
Gracias, mi hermano Ariel, y buen resto de Shabbat a la amada asamblea. Shalom.